Queremos retomar donde íbamos en lo que hemos estado hablando acerca de pedir y dar consejo, ¿verdad? Vimos el domingo pasado la fuente de consejo, pero quisiera aclarar algo, porque al oír esto de que hay que pedir consejo, como dije yo el domingo pasado, que es asombroso que hay cristianos que nunca han pedido consejo. Entonces hay algunos que tal vez se sienten aludidos a esto y piensan, no, pero si nosotros tenemos que al Señor, pues, y cada día buscar la dirección del Espíritu Santo. Y eso es cierto, ¿verdad? Eso es cierto, es algo que hay que aclarar. Es una responsabilidad nuestra como cristianos, es buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas cada día, ¿verdad? Por eso es que mencionamos que en esto de pedir consejo no es cuestión de estar preguntando hasta qué ropa me voy a poner hoy, ¿verdad? Ay, hermano, que hoy es domingo de resurrección, ¿será que me visto de blanco? No, para nuestro diario vivir necesitamos buscar la dirección del Espíritu Santo, pero va a haber situaciones en nuestra vida, encrucijadas en nuestro camino, problemones en nuestro corazón que salen, ¿verdad? Quizás ira, quizás celos, quizás inmoralidad, pornografía, cosas que no podemos controlar, donde necesitamos pedir consejo. Amén. Los reyes en el Antiguo Testamento, vemos, ellos buscaban el consejo. Los sacerdotes tenían el Urim y el Tumim. Cuando llegaba el momento de buscar un consejo de Dios, de ir, vamos a ir a la batalla o no, ¿verdad? Eso es una cosa seria. No era cuestión que el rey dijera, vamos a ver lo que diga mi corazón, ¿verdad? Mi corazón dice que vayamos a la batalla. No es así. Ellos buscaban el consejo. Entonces el sacerdote buscaba al Señor para la respuesta. ¿Qué consejo iba a darle al rey? Si ir a la batalla o no. Era cosa seria, porque eso iba a representar la muerte de muchas vidas, ¿verdad? La victoria o la derrota. Entonces, sí es importante el consejo, pero como lo he dicho en las veces que he hablado de esto, el domingo pasado y el primer domingo que hablé de esto, el consejo verdadero solamente viene de Dios, y por eso es que debemos ser muy cuidadosos en a quién pedir consejo, y si somos las personas indicadas de dar el consejo, en darlo. Y si no tenemos una palabra del Señor, mejor decir, no sé, hermano, voy a orar, permíteme orar, tal vez el Señor me lo revele, ¿verdad? Pero ahorita yo no tengo una respuesta. Es mejor eso, y no por salir del paso, ¿verdad? Decirle cualquier cosa, porque un consejo, dijimos, puede cambiar drásticamente la vida de una persona, quizá eternamente la vida de una persona, positivamente o negativamente, depende de la fuente del consejo. Amén. Entonces nos quedamos en que en Galaad hay un médico, ¿verdad? Y es el Señor Jesucristo. Él es el médico. El pueblo de Dios lo podemos ver, imaginar como un hospital. Al congregarnos, dijimos que cuando las personas venimos del mundo, no venimos sanos, ¿verdad? Es un error grave cuando las personas dicen, sí quiero ir a la iglesia, pero primero voy a dejar este vicio ingrato. Eso no es posible, ¿verdad? Sí, voy a ir al hospital, pero primero que me sane. Es casi como lo que está diciendo es eso, ¿no? Sí, voy a ir al doctor, pero primero que me sane de esta enfermedad. Que yo no quiero ir al doctor así, con esta enfermedad. Es la imagen, es la figura de lo que mucha gente piensa, ¿verdad? Primero que me deje esto y el otro, entonces voy a ir a la iglesia. No, venimos todos enfermos. Leímos que Jesús dijo, yo vine no por sanos, sino por enfermos. Entonces Él es el médico divino. Pero también vimos el domingo pasado que Él ha dejado en su pueblo médicos
para dar consejo, para sanar al rebaño enfermo, ¿verdad? Recuerda que vimos eso. Amén. Entonces, luego vamos a donde nos quedamos el domingo pasado, y era que entonces cuando la persona viene del mundo, viene al Señor, viene con un montón de problemones, que lo podemos traducir hoy en la figura que estamos hablando, enfermedades, ¿verdad? Pero enfermedades espirituales, problemas serios, que tal vez los médicos le han dicho, lo que usted tiene es depresión, lo que usted tiene es esquizofrenia, lo que usted tiene es lo que sea, los médicos. Pero al venir aquí, el Señor sabe, muchas veces son puras cosas espirituales, ¿verdad?, que solo Dios puede sanar. Pero vimos que lo primero que hay que hacer es internar al enfermo, ¿verdad? Y que no era sabio, dijimos, de primas a primeras, ¿verdad?, meterle cuchillo al enfermo, tratar de sanarlo el primer día o decirle desde que entró sus problemas. Eso es de lo que hablamos, ¿no? Ahora, entonces, ya que vimos eso, que el enfermo entró al hospital, le asignan un lugar, lo hacen que esté cómodo, que se sienta bien, que sea fortalecido, que empiecen a cuidarlo, porque eso es de lo que se trata, ¿no, hermanos? En iglesias donde no hay esa visión, tanto de los líderes como de la congregación, hay personas que vienen así golpeados y no regresan, porque desde el primer día que llegaron les hicieron malas caras, ¿verdad? Es como alguien que llegue enfermo, sangrando al hospital, y que al entrar sangrando a las enfermeras digo, uy, le hagan así, ¿verdad? A ese pobre. No, los que tienen la vocación corren hacia el enfermo, le limpian las heridas, lo tratan de que se sienta que él está en buenas manos, ¿verdad? Y es de lo que se trata, que cuando alguien viene al Señor, nosotros lo hagamos sentir que está en buenas manos, en las manos del Señor, ¿verdad? Y nosotros somos la mano extendida del Señor. Pero en segundo lugar, pensemos en un hospital, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que dejar que pase el tiempo, ¿ok? Hay que dejar que pase el tiempo. Muchas veces, hermanos, alguien viene con muchos problemas, y sin necesidad de decirle nada, solo con dejar que pase el tiempo, esa persona empieza a cambiar. No sé si usted ha notado eso, ¿verdad? Tal vez venía peludo y con aretes, un hombre, ¿verdad? Y no se le dice nada, sino se le da la bienvenida, lo internamos. Y muchas veces con el paso del tiempo, él solito de repente llega con el pelo cortado, ¿no? Como un varón, ¿verdad? ¿Ok? La Biblia dice que la mujer debe dejarse crecer el cabello y que el hombre no debe dejarse crecer el cabello. Lo que dice la Biblia no es mi idea, ni simplemente está ahí escrito. Y si ahí está escrito, ¿por qué rebelarnos, verdad? Es que la naturaleza humana es rebelde, ¿verdad, hermanos? Que sí. Amén. Adán, tú vas a trabajar, y Eva, tú vas a criar hijos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Adán no quiere trabajar, prefiere quedarse cocinando en la casa, y Eva quiere ir a trabajar. Es pura rebelión del corazón, ¿verdad? ¿Por qué no? El Señor dice esto, bueno, yo lo voy a hacer. Entonces hay que dejar pasar el tiempo, hermanos. No caigamos en la trampa del mundo moderno, de todo es instantáneo, solo apachamos un botón y ya estuvo, ¿verdad? No, hay que esperar, hay que darle el tiempo a las personas que al estar en el ambiente correcto, ¿verdad?, donde el Señor se mueve, van siendo sanados. A veces hay hermanos que tienen tal vez algún problema obvio, que él no lo puede ver, pero toda la congregación o la mayoría lo puede ver, y hay hermanos que
se desesperan, ¿verdad? Y tal vez vienen al pastor: hermano, ¿usted por qué no le dice a fulano tal cosa? Es que no se ha dado cuenta de sus hijos. Sí me he dado cuenta, pero yo no voy a salir rápido con la espada a enderezarlos. Y muchas veces esas cosas con el tiempo se enderezan, ¿verdad? Sin necesidad de ir a golpear al paciente, ¿verdad? Amén. Pero somos muy impacientes, ¿o no, hermanos? No aguantamos. En Guatemala son más impacientes que aquí. En Guatemala se dice, si usted sabe cuánto es una décima fracción de segundo, la décima fracción de un segundo es el tiempo que hay entre que el semáforo se puso verde y el carro que tienes atrás toca la bocina. Eso es en Guatemala, ¿verdad? Apenas se puso verde y ya están, apúrate. Quieren que uno salga patinando las llantas, ¿verdad? Ese es un problema. No, hermanos, el Señor tiene su tiempo y nosotros debemos dejar que el Espíritu Santo lo haga a su tiempo. El tercer paso con el enfermo en el hospital, entonces, las órdenes del médico divino, ¿verdad? Es que tiene que tener una buena nutrición. ¿Ok? Una buena nutrición. No hagamos como los parientes que no entienden eso, ¿verdad? Y el paciente está ahí y le están dando su dieta balanceada en el hospital y el pariente le entra a escondidas, ¿verdad? La comida que no debe comer, solo porque tiene antojo el paciente, ¿verdad? Entonces, no hagamos eso, pero obviamente entonces el tercer paso es que si ese paciente está enfermo, pero todavía no le hemos dado ningún consejo, ¿verdad? El pastor lo ve que viene con problemas serios, ¿verdad? Espirituales en su vida, pero el pastor no lo llama el primer día, ni el segundo día, ni el primer mes a la oficina para darle unos cuantos consejitos. No, hay que dejarlo ahí. Lo que sí hay que hacer es preocuparse en darle una dieta balanceada, ¿verdad? Amén. No como líderes que acostumbran subir al púlpito para regañar a la iglesia, ¿verdad? Como dicen con un garrote, ¿verdad? A golpear a la congregación y decir en voz alta tal vez los problemas de los hermanos. No, sino lo que se necesita es una palabra ungida, ¿verdad? Una palabra que el Señor puso en el corazón, una palabra que el pastor siente que es lo que el Señor quiere decir, sin ver caras, sin palabras, sin dedicatoria, se dice, ¿verdad? Y créeme, a veces sí me ha pasado a mí que estoy aquí y estoy hablando y de repente o digo algo, pero en el momento pienso: ay, Señor, ojalá que el hermano fulano no vaya a pensar que por él estoy diciendo esto. Eso sí me ha pasado, ¿verdad? Me preocupa llegar a pensar pero fue algo que en ese momento era parte del mensaje y lo dije y en ese instante me di cuenta: ay, ahí está el hermano fulano, va a creer que por él lo estoy diciendo. Eso es un problema cuando se hace adrede, ¿verdad? Cuando el pastor dice: hoy sí, ojalá llegue fulano, ¿verdad? O si no llega, el domingo siguiente le dice: te perdiste el mensaje, era para ti, era esto y esto, ¿verdad? Entonces, una palabra ungida, ¿verdad? Es la única que va a traerle vida a un moribundo. Es la única, la palabra de Dios, la única que va a traer esperanza a un corazón que está desanimado, hermanos. Amén. Y solo la palabra de Dios puede traer un verdadero arrepentimiento para que nosotros podamos seguir adelante en nuestra caminata. ¿Ok? Así que aun entre mismos hermanos, entre el mismo rebaño, no estemos tratando de enderezar a la gente con nuestros consejos, ¿verdad? No tratemos eso, sino busquemos y oremos que el Señor le dé una palabra de los cielos, que es lo único que la va a ayudar, una dieta balanceada. Amén. Ahora viene la medicina, ¿verdad?
palabra pues se da, es alimento, la palabra de Dios es el alimento para fortalecer a esa persona. Pero luego viene la medicina. No todos necesitan la misma medicina. La medicina hay que administrarla correctamente en las personas, ¿no? ¿Ok? Tal vez una persona está con problemas de inmoralidad, ¿verdad? Y el pastor sabe que esa persona tiene problemas de inmoralidad. Entonces le va a recetar a ese paciente, ha pasado el tiempo, ya tiene tiempo de estar ahí, ya ha oído de la palabra de Dios, algunas veces ha pasado al altar, tocado por lo que el Señor le ha hablado, pero entonces el pastor piensa, bueno, hay que darle ahora un consejo, una medicina. Amén. Pero tiene que ser la medicina correcta. Tal vez si es inmoralidad, tal vez la medicina no es decirle, hermano, yo creo que tú necesitas leer más la Biblia, ¿verdad? Puede ser, en algunos casos puede ser que esa sea la medicina. Tienes que leer más la Biblia, a ver cuánto la estás leyendo. Ay, hermano, bueno, entonces yo creo que eso va a resolver tu problema. Pero tal vez en ese caso no es esa la medicina, tal vez la medicina en ese caso específico de inmoralidad es, hermano, tú tienes que dejar ciertas amistades, ¿verdad? Muchas veces es esa la medicina, el consejo, ¿verdad? Las amistades. Entonces, si tú cortas con esas amistades, el Señor va a librarte, te va a ayudar a sanar de ese problema, de la inmoralidad, ¿verdad? Amén. O sea que habrá veces, hermanos, en que te vamos a tener que tomar decisiones muy serias en la vida si queremos salvarnos, ¿verdad? Y una de esas decisiones serias son esas. Cuando ya hay hay cierta ligadura con alguna persona o con una amistad y no quieres romper eso, te va a llevar a la perdición, ¿verdad? Entonces romper con esas ligaduras es decisiones serias, pero si esa es la medicina, hay que tomarla o no. A veces la mayoría de veces las medicinas no son tan sabrosas, ¿no? Son amargas, ¿sí? Casi siempre. Por eso es que le echan azúcar, miel a las medicinas, principalmente para los niños, ¿verdad? Entonces, tal vez hay medicinas donde espiritualmente también tengamos que endulzar un poco la medicina, ¿no? Para que el hermano se la tome y que no le sea muy amarga. Un ejemplo de eso es cuando el Señor le habla a las iglesias en Apocalipsis, ¿verdad? Si usted lee ahí, el Señor está a punto de darle su medicina a las 7 iglesias, el consejo que ellas necesitan escuchar en ese momento, pero primero les da el azúcar, ¿verdad? Les endulza el mensaje y les dice, yo sé que tú eres esto, has sido fiel en esto, estás haciendo bien esto. O sea, al hablar de endulzar el mensaje o el consejo, no estoy hablando en lisonjas, ¿verdad? Decir mentiras, solo con tal de. No, es decirle la verdad a una persona, ¿verdad? Tal vez decirle, hermano, yo me he fijado que tú eres fiel, nunca faltas a la iglesia. Y eso es una virtud, ¿no? ¿Aló? Hay algunos que les falta esa virtud. Entonces esto no es mentir, es decir, hermano, yo me he fijado que tú eres fiel, pero estoy preocupado por ti porque tienes este problemita. Y yo creo que la medicina es esta, ¿verdad? Y va a ser un poquito amarga, ¿verdad? Pero es una figura que debemos tomar en esto de dar consejos. No es inventos, es decir algo que sea cierto, ¿verdad? Amén. Con Adán, hermanos, el Señor no llegó buscando a Adán. Bueno, el Señor sabía dónde estaba Adán, escondido. Y además el Señor ya sabía todo, qué había pasado. ¿Sí? Pero el Señor no llegó con la espada desenvainada. Sal de ahí, sin vergüenza, ya sé lo que hiciste. Y sé dónde estás metido. Sal de ahí. Hipócrita, etcétera. ¿Verdad? No, a pesar de que el Señor sabe todas las cosas, el Señor esperó que Adán confesara de su propia boca y dijera, porque el Señor le dijo, Adán, ¿qué pasó, verdad?
no era porque el Señor ignorara, sino que el Señor estaba esperando que Adán de su propio corazón dijera, ¿verdad? No sucedió así con Caín, ¿recuerdan? Caín, ¿dónde está tu hermano? Era como para que Caín se hubiera quebrantado, ¿verdad? Y le hubiera dicho lo que pasó. No, Caín, ¿yo qué voy a saber? ¿Acaso yo soy guarda de mí? Ven la diferencia, ¿no? El corazón. Entonces el Señor espera que uno confiese, esperar que la persona se abra y él mismo se dé cuenta y confiese lo que le está pasando, lo que está viviendo, lo que ha hecho, la enfermedad espiritual que no lo deja en paz, ¿verdad? Amén. Y aquí en este momento es donde viene lo que le llamamos una confrontación, ¿verdad? Una confrontación. Pero hermano, en esto de confrontar, necesitamos pedirle al Señor la guianza, ¿verdad? Porque no siempre la voluntad de Dios o el camino de Dios va a ser confrontar a la persona, no siempre. Va a haber veces donde sí el Señor va a confrontar a la persona, como por ejemplo Natán fue a confrontar a David, ¿verdad? Pero va a haber veces donde el Señor solo es paciente y espera que nosotros o que la persona confiese y diga sus síntomas y su problema, para entonces el líder, el pastor, el encargado de dar consejo le dé la medicina la medicina correcta y le dé la dosis correcta también. Amén. La medicina correcta y la dosis correcta. No una dosis muy grande puede matarnos, ¿verdad? De medicina, o una dosis muy pequeña no nos va a hacer efecto. O sea que necesitamos sabiduría en esto de dar consejo. ¿En qué momento dar también el consejo, verdad? ¿En qué momento? Como le decía hace un rato, ¿verdad? Hay hermanos que quisieran que ven algo malo y dicen, pero ¿por qué el pastor no dice nada? A veces hay que esperar el momento que el Señor le ponga a uno para hacerlo, ¿no? Tal vez en medicina normal, natural, hay frasquitos de medicina que dice allí que no se tome con el estómago vacío, ¿verdad? ¿Recuerdan? Que así, muchas medicinas son así, porque si la toma con el estómago vacío le puede provocar otros efectos negativos, ¿verdad? Entonces, eso podríamos tomarlo como una figura también, ¿verdad? Que la persona primero esté bien alimentada de la palabra de Dios para poder ser capaz de recibir la medicina que se le va a dar. Amén. La frecuencia con que se administra la medicina también es importante en esta figura que estamos viendo, ¿no? El doctor va a recetar con qué frecuencia, si cada 8 horas, cada 12 horas, solo una vez al día. Amén. Y no pastores u ovejas también, que a cada rato están recordándole a la persona su problema, ¿verdad? Imagínense qué feo, ¿no? Entonces el pastor llamó a este hermano, le habló y ya era el momento de decirle el consejo para su problema. Por primera vez el pastor le dice, hermano, yo me he dado cuenta de esta situación en tu vida, en tu corazón, y creo que tienes que hacer esto, ¿verdad? Un consejo. Ahí está bien, ¿verdad? Pero que de ahí en adelante, cada vez que mira al hermano, le dice, ¿y cómo te va con el hongo que traes en los pies, verdad? Cada vez que lo mira y tal vez enfrente de otros, ¿qué tal, hermano? ¿Y cómo te va con el hongo en los pies? Imagínense qué incómodo, ¿no? Qué feo. Estarle recordando a los hermanos, a las personas, su problema a cada ratito. Eso no debemos hacer. La frecuencia, que el Señor nos guíe. Para todo eso necesitamos ser guiados, ¿verdad? Por el Señor, para
para ir hablando con las personas y ver en qué frecuencia, ya que una sola dosis no es suficiente, ¿verdad? Necesitamos dar varias dosis de la medicina, muchas veces, casi por lo general así es, ¿verdad? Varias dosis, pero la frecuencia el Señor nos la dirá. Amén. Finalmente, hermanos, entonces viene lo más serio, ¿verdad? Para el paciente. Y es cuando llega el momento en que hay que operar, ¿verdad? La cirugía, ¿no? Ya se llevó todo el proceso de fortalecerlo, alimentarlo bien, ya está tomando medicina para su problema, pero hay que operarlo, ¿verdad? ¿Por qué hay que operarlo, hermanos? Bueno, porque, ¿o qué es lo que hay que operar, verdad? Bueno, en el mundo, pues, en el cuerpo humano, obviamente hay que operar un montón de cosas en nosotros, que la vesícula, que el hígado, bueno, el hígado no, bueno. Operar el hígado ya es una cosa muy seria, ¿no? Hay personas que les han quitado un pedazo de hígado, ¿verdad? Pero hablando de espiritualmente, la operación tiene que ser en el corazón, ¿verdad? Sí, es donde todos tenemos que llegar. Ahí todos que hemos venido al Señor y que veníamos de golpeados, enfermos espiritualmente, y al venir a Cristo fuimos acogidos, nos hemos alimentado con su palabra, nos gusta su palabra, su presencia, su toque, los consejos que hemos pedido y que nos han servido mucho para salir de ciertas situaciones en nuestra vida, pero últimamente necesitamos entrar al quirófano y ser operados del corazón. ¿Por qué? Mire, hermano, Mateo 15:18 dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Eso dijo Jesús. Verso 19: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Sí? El Señor pudo haber seguido ahí diciendo más cosas, ¿no? Pero de ahí sale todo, hermano. La ira, los rencores, los celos, todo sale del corazón. Por eso es que necesitamos, y es de suma importancia, entender que si no hay un cambio en el corazón, si no entramos al quirófano y el médico de Galaad nos opere, no hay solución. ¿Ok? Ahí es donde se separa el evangelio de Jesucristo de todas las demás religiones, ¿verdad? Porque todas las demás religiones pueden dar educación y consejos de una y otra cosa, pero jamás van a poder operar un corazón. Porque, hermano, necesitamos reconocer que solo el médico divino puede cambiar el corazón. Amén. El único en el universo que puede operar el corazón es el médico de Galaad, el Señor Jesucristo. Solo Él puede cambiar un corazón. Entonces, todo el proceso de que hablamos, ¿verdad?, es para finalmente llevar al paciente al quirófano, donde el médico divino va a operarlo, donde los consejos, el Espíritu Santo va a hacer la obra. Amén. ¿De acuerdo, hermanos? Es como el que tiene problemas con la inmoralidad, digamos, un varón que tiene problemas con sus ojos, ¿verdad? Donde quiera que mire una escoba con faldas, se le van los ojos, ¿verdad? Y entonces le está dañando, ¿verdad? Le daña su vida espiritual, le daña su hogar, le daña todo, su relación con Dios, etc. Entonces viene el pastor y le dice:
Hermano, tal vez el consejo es cierto que estamos rodeados de problemas de escobas con faldas, ¿verdad? En los billboards, en el freeway, estás pagando en la tienda y las revistas que están ahí. En verano, en todas las calles y en todos lados hay mujeres mal vestidas, es cierto. Pero el consejo para ti es que si de pronto se cruza una de esas cosas enfrente de ti, no le des la segunda mirada. Ese es el consejo, ¿verdad? Entonces la persona empieza a tratar de obedecer ese consejo y llega a la tienda y de pronto la cajera, ¿verdad?, está vestida pero de lo peor, ¿verdad? Entonces él quita su mirada y mira todo lo que puede ver, menos a la cajera, tratando de seguir el consejo. Pero eso no termina ahí. Ahí es donde el Espíritu Santo ve el corazón y dice, este hijo mío sí quiere. Entonces el Señor opera el corazón y te da gracia. Para la próxima vez te va a costar menos no dar la segunda mirada. Porque es la verdad. Yo sé que definitivamente hay hombres que si les dice eso, no ven algo y luchan mucho por no dar la segunda mirada. Les cuesta. Pero si el Señor ve el esfuerzo de obedecer el consejo, Él va a dar la gracia. Y así es en todos los consejos, ¿verdad?, que vienen del Señor. Cuando Él ve nuestra actitud en obedecer, Él opera en el corazón y nos da la gracia. Amén. Es importante entender eso, hermanos. Solo Jesús, solo Dios puede cambiar nuestro corazón. Solo Él puede tratar con los problemas que hay en el corazón y hacer los cambios necesarios allí. Amén. Cuando el ser humano, el pastor, el líder, quiere operar el corazón, lo que hacemos es matar al paciente, ¿verdad? Ese sí es el problema. Amén. Muchas veces el Señor no le permite al pastor o al líder ver el problema del corazón de la persona. O sea, cegado, ¿verdad? Muchas veces es así. Y hay ovejas, hablando de una iglesia, hay ovejas que tal vez piensan, ¿verdad? Dirán, ay, qué pastor tenemos, está ciego, ¿verdad? ¿Cómo es que no se ha dado cuenta de tal cosa, verdad? También sucede a nivel de iglesias, ¿verdad? Pastores que se dan cuenta de que cierto pastor anda mal y piensan en el pastor general y dicen, pero nuestro líder, ¿cómo es que no se ha dado cuenta que ese pastor está así o era de tal manera, ¿verdad? Porque es hasta cuando explotan las cosas que uno se da cuenta, ¿no? ¿Me entienden, hermanos? Supóngase que un hermano que aquí en la iglesia predica o dirige las alabanzas, de pronto sale a luz que era una oveja, un lobo con piel de oveja, ¿no? Entonces puede darse ese caso, ¿no? En que las personas digan, ¿y el pastor dónde tenía los ojos, verdad? Ven, hermano, hay situaciones donde el Señor no le va a permitir ver al pastor o al líder el corazón de la persona, ¿verdad? Por varias razones, ¿verdad? Como cuando aquella mujer fue a llorar a los pies de Eliseo y Eliseo dice, el Señor no me ha demostrado por qué, cuál es el problema, ¿verdad? Hasta que ella le dijo a Eliseo cuál era la razón por la que ella había llegado. Entonces, una de las razones puede ser por falta de madurez, ¿verdad? Por falta de madurez, entonces el Señor mejor no le revela a la persona lo que está viviendo, el corazón de la otra persona. Amén. Porque cuando no hay madurez en esto, y eso es muy común, ¿verdad? Que el Señor le revela a alguien algo sobre
otra persona, algo del corazón de la otra persona, tal vez solo una cosita, esa persona ni bien el Señor se lo mostró, sale corriendo a decírselo, ¿verdad? Eso es falta de madurez, ¿no? De que el Señor le muestre al pastor este problema en el hermano, en el momento, tal vez estaba orando, ¿verdad? Y en el momento se levanta de las rodillas y agarra el teléfono. Hermano, el Señor me acaba de hablar. Eres un pícaro, esto y lo otro, ¿verdad? Es falta de madurez. Porque si recibimos esa palabra de ciencia, de ver algo del corazón de otra persona, entonces es hora de orar para recibir una palabra de sabiduría, de Señor, ahora qué hago con esta revelación, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Es para orar? O dime en qué momento es buscar al hermano, pedirle al Señor una palabra de sabiduría para saber cómo actuar con la revelación que hemos recibido, ¿no? Porque la mayoría de veces ni siquiera debemos decirle al paciente lo que sabemos, hermanos. Ese es el asunto, ¿no? Pero pastores inmaduros van a cometer muchos errores. Amén. A veces llaman hermano, a algún hermano diciendo, hermano, es que el Señor me dio un sueño de la hermana fulana, ¿verdad? Y yo soñé a la hermana fulana haciendo esto. ¿Qué dice usted? Le hablo. Imagínese. No, hermana, no diga nada. Usted, si el Señor le mostró eso, ore por ella, por esa persona. Pero no, es en el corazón está eso, ¿no? Pero hasta cierto punto es orgullo, ¿no? Como para decir, el Señor me lo mostró, el Señor me habló, yo tengo ojos, yo creo que el Señor me está llamando a ser profeta, ¿verdad? Es orgullo, ¿verdad? Es para que oremos por la persona, alimentemos la persona, le demos la medicina para que sea sanado. Amén. O tal vez el Señor solo quiere, digamos, si a un pastor el Señor le muestra un problema en un hermano, tal vez es solo para que ese pastor ahora le ponga cerco y muros a esta oveja, ¿verdad? Tratando de protegerla a la luz de lo que el Señor le reveló de la persona. ¿Me entienden, hermanos? Es una de las razones. Otra razón por la que el Señor puede ser que le impide al líder ver el problema de la oveja es para no destruir a la misma oveja, para protegerla, ¿verdad? Porque el Señor sabe que tal vez esa persona no está lista para recibir ningún consejo en ese momento, entonces el Señor prefiere cerrarle la visión al pastor sobre esa situación mientras esa oveja pueda estar preparada y no destruirla, ¿verdad? Porque así es, ¿verdad? Imagínense, hermanos, que todos nuestros problemas, creo que lo mencioné la vez pasada, ¿verdad? Ahorita salieran a luz, ninguno de nosotros nos quedaríamos aquí, ¿verdad? Avergonzados de lo que somos. Cosas que ahorita no sabemos, nosotros mismos ni sabemos, problemas que aún tenemos, ¿verdad? Amén. Así que, hermanos, debemos tener cuidado en guardar el secreto. Cuando el Señor nos muestra algo, ser sabios y entendidos, ¿verdad? Recuerdan, Jesús nunca le dijo a sus discípulos ni a nadie quién era Judas, ¿verdad? El Señor supo siempre que Judas era un diablo, ¿no? Pero el Señor nunca lo reveló, ni a Judas se lo dijo, ¿verdad? Lo trató de ayudar, hasta le dio responsabilidad. Todos deben haber pensado, seguramente Judas es el hombre de confianza del Señor, ¿verdad? Porque lo puso de tesorero. Pues es la sabiduría que necesitamos. Amén. Amén. Algo que es importante entender en cuanto a esto de dar consejo, y cuando el Señor revela lo que tal vez es un problema en una persona, es que el Señor ya ha sabido eso siempre, ¿verdad? Supongamos que alguien está adulterando, ¿verdad? Como supimos el caso de una persona que
que adulteró y la cosa se hizo más grande y de pronto él llegó a tener hasta 2 familias. Y su esposa y sus hijos no sabían nada, pero él ya tenía 2 familias y hasta tenía hijos con la otra persona. Cristiano asistiendo a la iglesia. Eso representa años, ¿no? Entonces, tal vez 30 años, digamos. Y de pronto el Señor le revela al pastor el corazón de esa persona, ¿verdad? ¿Ustedes creen que hay que salir corriendo para ir a ver qué se hace? Ay, no, es que esto no puede ser, hay que ir ahorita, ¿verdad? Es cierto, son las 2 de la mañana, pero es que ahorita hay que ir. No, hermanos, el Señor lo sabía desde hace 30 años. Entonces, ¿cuál es la razón de salir corriendo en ese momento? O sea, ese es el punto que sí debemos tener claro, ¿verdad? El Señor ya sabe todo. Entonces, cuando Él te lo revela, no es para que salgas corriendo, es para que busquemos al Señor y nos muestre, ¿verdad?, qué es lo que debemos hacer en esa situación. Amén. El Señor conoce lo profundo del corazón. Amén. Eso sí es muy importante. El Señor conoce las intenciones más profundas del corazón. Y cuando y por esa razón estamos hablando de por qué el Señor a veces no le deja ver al pastor las cosas, ¿verdad? O no le da una palabra de consejo para esa persona, como sucedió o sucede muchas veces, ¿verdad? Tal vez el pastor viene la persona a pedirle consejo, hermano, yo quiero que me dé un tiempo, necesito pedirle un consejo, ¿verdad? Y entonces el Señor le muestra al pastor que esa persona ya viene a pedir consejo, pero él en su corazón ya tomó una decisión, ¿verdad? Entonces el pastor sabio le va a decir, hermano, no tengo una palabra de consejo para ti. Porque él ya sabe que esa persona ya tomó una decisión, ¿verdad? ¿Y por qué es sabio eso? Al mismo tiempo es misericordia, ¿verdad? Porque si el pastor le dice, hermano, lo que tú tienes que hacer es esto y esto, él sabe que esa persona no lo va a hacer porque él ya tomó la otra decisión y lo único que va a tener es mucha más responsabilidad, ¿verdad? Porque ya había oído. Es un pastor sabio y amoroso y misericordioso y el Señor mejor le va a decir, no tengo una palabra para ti, ¿verdad? Amén. Si pedimos consejo con un corazón dividido, o sea, lo que estamos hablando, cuando ya hemos tomado la decisión, lo más seguro es que el Señor no va a interrumpir nuestros planes, hermanos, porque Él conoce nuestro corazón. Así que si usted un día va a pedir consejo, si yo voy a pedir consejo, tenemos que asegurarnos que no estamos decididos, necesitamos ir en blanco, ¿verdad? Tratar de que lo que el Señor diga es lo que vamos a hacer, no como lo que les conté la primera vez que hablé de esto, recuerdan con Jeremías, ¿verdad? Ese remanente pequeño que había quedado y que ya Nabucodonosor había destruido todos, se había llevado cautivos a casi todos, a la mayoría, solo habían quedado esos poquitos. Ellos dijeron, vámonos a Egipto. Pero preguntémosle a Jeremías, ¿verdad? Jeremías, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Lo que consulta a Jehová y danos el consejo, lo que el Señor diga vamos a hacer. Luego viene en Jeremías capítulo 43, ¿verdad? Comenzando el verso 1, Jeremías les dice, bueno, el Señor dice esto y esto, que quédense aquí, no hagan esto. ¿Y qué hicieron ellos? Eres un mentiroso, le dijeron a Jeremías, ¿verdad? Señor no te dijo eso, pero es porque ellos ya tenían su corazón fijo y ya tenían el pasaje comprado, ¿verdad? O decimos nosotros, ya tenía el tamal hecho, decimos nosotros, ¿verdad? Ya estaba hecho el tamal, ya para qué preguntar qué le he hecho al tamal si ya está amarrado, ¿verdad?
Hermano, ayúdeme, ¿qué le he hecho al tamal? ¿Verdad? Ya tu corazón está ahí. Eso sucede mucho con jóvenes, ¿verdad? Cuando ya decidieron que este muchacho es, esta muchacha es, ya no hay nadie que les pueda dar un consejo y que lo acepten, ¿verdad? Amén. Su misericordia y verdad, eso es importante cuando damos consejo, hermanos. Leímos ahí en Mateo 15, ¿verdad? Acabo de leer que el pecado sale del corazón, ¿verdad? Es lo que contamina el corazón, el pecado. Pero dice Proverbios 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado. O sea, necesitamos con misericordia y verdad dar consejo para corregir el pecado. Porque esa es la manera en que el Señor, nuestro médico, nos trata a nosotros, hermanos. ¿Así es o no? El Señor así nos ha tratado. El Señor nos ha tratado con misericordia y revelándonos la verdad de lo que somos poco a poco. Él no nos reveló todo lo que somos o lo que ya nos ha revelado, no nos lo reveló de un solo golpe, ¿verdad? Fue poco a poco. No fue en el principio. Yo recuerdo en mi corazón, en lo que es en el área de finanzas, fue hasta mucho tiempo después que el Señor empezó a mostrarme mi corazón en cuanto a las finanzas, ¿verdad? La tacañería, digámoslo así, ¿verdad? Difícil de dar. Ay, no sé si usted ha visto a la gente que cuando saca su billetera así la saca, ¿verdad? Y escarbando ahí y con fuerza tratando de... Y yo por muchos años siendo cristiano, yo no sabía de eso en mi vida. Hasta después que el Señor reveló eso y empezó el Señor a obrar en mi vida, sanarme en esa área en mi corazón, ¿verdad? Y así en todas las áreas. El Señor nos ha tratado así, mostrando la verdad de lo que somos poco a poco. Y seguro que todavía hay áreas en nuestra vida que no lo sabemos y Él todavía no nos la ha revelado. ¿Por qué? Por misericordia, hermanos. Porque con misericordia y con verdad el Señor va corrigiendo nuestro pecado, ¿verdad? Amén. Entonces así debemos nosotros aprender también. Si vamos a aconsejar, tal vez padres, ¿verdad? O eres líder, o algún día eres un pastor, tratar de pedirle al Señor la gracia de hacerlo como Él lo hace, ¿verdad? Amén. Es lo que necesitamos hacer. Con misericordia. Cuando uno anda mal, cuando una persona, el Señor reveló un área de verdad en que él anda mal. Si es un hijo de Dios, eso golpea y empieza a desanimarlo tal vez, a pasar un momento malo, difícil. Él quiere seguir con el Señor, pero eso que ahora se dio cuenta que él está luchando con eso. Lo que menos él quiere es oír que otro venga y le diga, tú eres tal cosa, ¿verdad? Pensémoslo, es como alguien que esté luchando con un dolor de pierna y anda cojeando, ¿verdad? Lo menos que él quiere es que alguien venga y le diga, y tú eres cojo. Yo ya sé que soy cojo, no tengo necesidad que nadie me diga que soy cojo. ¿Verdad que no? Yo recuerdo hace muchos años que ya siendo cristiano me desvié del camino, ¿verdad? Me enfría, digámoslo así. Andaba mal, ya no dejé de ir a la iglesia. Yo les digo, hermanos, es la verdad. Yo sabía en qué andaba, mi corazón estaba, yo sabía que estaba lejos de Dios, haciendo mal. ¿Y cómo voy a regresar?
¿y ahora qué hago? Lo que menos quería yo era que alguien llegara y me dijera cómo yo andaba. Yo sabía cómo andaba. ¿Me entienden? Estar tocando la llaga al enfermo no es saludable, ¿verdad? Por eso dice aquí que con misericordia y verdad. Y así es como el Señor nos trata, ¿no? Y así es como nosotros también debemos tratar a los demás. Amén. Para ser ayudados. Por último, hermanos, el Señor no anda divulgando esas verdades. Nos revela, pero el Señor no lo anda divulgando, ¿verdad? Imagínense si el Señor fuera así, daría profecías a las personas diciendo hasta con nombres, ¿verdad? Fulano de tal, así dice el Señor, deja de seguir robando, eres un ladrón, ¿verdad? Imagínense. No, el Señor guarda el secreto. El Señor es como cuando es una enfermedad seria, en lo natural los médicos hacen eso, ¿recuerdan? El médico no quiere decirle a la persona que lo que encontró fue una enfermedad muy seria, lo va a llevar, a lo mejor el doctor anda preocupado, ¿verdad? Al menos doctores sabios, ¿verdad? Hay pocos, así como también hay pastores que son sabios, también hay pocos, ¿verdad? Porque cuando no hay esa sabiduría, el mismo doctor nomás mira, ¡ay!, le dice al enfermo, ¿verdad? Doctor, ya le llegaron sus resultados, sí, aquí están. ¡Ay, estás mal! No, doctores se callan, mucho menos le van a dar la información a alguien que no tiene nada que ver con el enfermo, ¿verdad? Usted no puede llegar a un hospital y decir, mire, ¿podría usted decirme qué es lo que tiene fulano?, ¿verdad? No le van a decir, el doctor no le va a decir. Tal vez el doctor busca a la esposa, ¿verdad? Si es un hombre el enfermo, y dice, mire, le tengo que decir esto. Así es el Señor también, el Señor guarda eso muy cerrado. Amén. Y los ministros del Señor deben tener el mismo carácter, hermanos. Y no pastores que hoy estaban aconsejando a un hermano y en la sesión que tuvieron salió a luz que ese hermano tiene problemas de cleptomanía, digamos, ¿verdad? Tal vez le gusta robarse las cosas, ¿verdad? Y entonces al domingo siguiente el pastor empieza a hablar de eso, ¿verdad? Hay gente que se roba las cosas. Eso es un daño grave, ¿no? La persona, en primer lugar, difícilmente va a ser sanada, y si no se va de una vez, pierde totalmente la confianza en el pastor y ya nunca más va a volver a pedir consejo, ¿verdad? Es un daño total. Era una de las virtudes de María, la madre de Jesús, ¿verdad? Guardar secretos. Y recuerdan que mencionamos que secretos es consejo, ¿verdad? En el hebreo la palabra secretos también son consejos. Entonces dice Proverbios 20:19, el que anda en chismes descubre el consejo, dice, el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. Amén. Así que, hermanos, pidamos al Señor que ponga en nosotros esa sabiduría y no al dar un consejo, guardar ese consejo y no hacerlo público, ¿verdad? A nadie. No, es una cosa muy seria. Amén. Bueno, hermanos, el próximo domingo terminamos con esto del consejo, solamente con el tema de a quienes no debemos aconsejar, ¿verdad? Porque hay personas a las que no debemos aconsejar. Entonces lo vamos a ver el próximo domingo para terminar con este tema del consejo. ¿Ok? Que el Señor nos ayude. Como les dije desde el primer día de esto, no son un mensaje devocional, pero pidamos al Señor que algo saquemos de esta enseñanza. Amén, porque sí es importante para nuestras vidas. Amén. Dios les bendiga, hermanos.